El día en que el mundo de Grace se derrumbó, no comenzó con un estruendo, sino con el zumbido silencioso y constante del aire acondicionado de la oficina. Era un sonido que ella conocía íntimamente, la banda sonora de su vida durante los últimos 8 años. Desde su puesto como directora de operaciones, observaba el piso 37 a través de paredes de cristal. Todo a su alrededor olía a éxito. El aroma del café recién molido que costaba una fortuna, el ligero perfume de los productos de limpieza caros sobre el acero pulido y la madera oscura. Ella se movía por ese espacio con una eficiencia casi robótica, una figura respetada y distante. Sus tacones marcaban un ritmo mesurado sobre el mármol, un sonido que anunciaba autoridad. Sin embargo, por dentro, sentía como cada paso la anclaba más a un lugar que había construido con sus propias manos, pero que ya no sentía como suyo. Era un reino de logros que se sentía tan frío e impersonal como el vidrio que la separaba de sus colegas. Su teléfono vibraba incesantemente sobre la mesa, cada notificación un recordatorio de que su existencia se había fusionado por completo con la empresa. No había distinción entre Grace la directora y Grace la mujer. Su vida personal se había convertido en una simple extensión de la profesional, una agenda llena de reuniones y plazos, pero vacía de calor humano. Al pensar en su casa, una villa moderna y espaciosa en las afueras de la ciudad, un nudo se le formaba en el estómago. Debería ser un refugio, pero en su lugar, el silencio entre sus paredes era ensordecedor. Era un eco de la ausencia de Márquez, su esposo, y un testimonio de que el éxito corporativo no era suficiente para llenar el vacío de una vida sin intimidad. Los fines de semana caminaba por los pasillos inmaculados, sintiéndose más como una intrusa que como la dueña de casa. Márquez era el rostro de la compañía, el CEO carismático y visionario que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Grace, en cambio, era la arquitecta invisible detrás de su imperio. Durante 8 largos años, ella había sido la columna vertebral de su ascenso meteórico. Era la que se quedaba hasta tarde, la que revisaba cada contrato, la que pulía cada propuesta hasta la perfección. Él era el sol brillante alrededor del cual todos giraban, pero ella era la gravedad que mantenía todo en su lugar. Esta dinámica, al principio, le pareció el acuerdo perfecto de una pareja poderosa. Él brillaba en público, y ella aseguraba que tuviera una base sólida sobre la cual brillar. Había aceptado su papel en la sombra, creyendo que su sacrificio era la máxima prueba de amor y lealtad a su proyecto de vida en común. Los recuerdos de ese sacrificio eran cicatrices que llevaba en silencio. Aún podía sentir el sabor metálico en su boca de aquellas cenas de negocios interminables, donde sonreía mientras su estómago se retorcía de dolor. Varias de esas noches terminaron con ella en una cama de hospital, diagnosticada con úlceras por estrés, mientras Márquez celebraba el cierre de otro acuerdo millonario. Él le llevaba flores al día siguiente, con una disculpa ensayada sobre la presión del trabajo, y ella lo perdonaba. Recordaba las noches en vela, con los ojos ardiendo por el cansancio, perfeccionando las presentaciones que él expondría como si fueran suyas. Se convirtió en la profesional implacable y perfecta que sus suegros tanto admiraban, sin que ellos supieran que esa fortaleza se construía sobre su propia salud y bienestar. Había normalizado la negligencia de una manera tan profunda que ya no la reconocía. Las ausencias constantes de Márquez, sus excusas apresuradas por teléfono, sus cumpleaños olvidados, todo se había convertido en el precio a pagar. Se convenció a sí misma de que así era el amor en las grandes ligas, que el éxito exigía sacrificios extraordinarios y que su rol era soportarlo todo con gracia y comprensión. Creía firmemente en la grandeza de su amor, una narrativa que ella misma se repetía para poder seguir adelante. Se aferraba a los pocos momentos buenos, magnificándolos en su mente para que pesaran más que los interminables períodos de soledad y desatención. Era una mentira cómoda, una armadura que la protegía de la dolorosa verdad de que estaba completamente sola en su matrimonio. La primera grieta seria en esa armadura apareció hace apenas unas semanas. Fue el día en que Márquez canceló su viaje de aniversario. Grace había pasado meses planeándolo todo en secreto, un escape a una isla remota para celebrar su cumpleaños número 30 y reconectar lejos del mundo corporativo. Sentía una emoción casi infantil, una esperanza que no había experimentado en años, pero 2 días antes de partir,
Él llegó a casa con el rostro compungido, anunciando que un problema urgente había surgido. Su joven y, según él, desesperadamente incompetente asistente, Chloe, había cometido un error garrafal y él tenía que volar a África de emergencia para solucionarlo. No podía dejar que ella fuera sola, era demasiado inexperta. La decepción fue tan aguda que a Grace le costó respirar, pero una vez más, sonrió y asintió. La humillación que siguió a ese episodio fue aún peor y ocurrió a la vista de todos. Durante una reunión del consejo directivo la semana pasada, Grace señaló con tacto un error de cálculo en un informe preliminar preparado por Chloe. Era su trabajo, su deber como directora, pero la reacción de Márquez la dejó helada. En lugar de agradecerle, la interrumpió con una frialdad cortante, defendiendo a su asistente. Grace, quizás estás sobrecargada. Chloe es nueva. Está aprendiendo. No es necesario exponerla así, dijo él, con un tono que la convertía en la villana. Los ojos de los demás miembros del consejo se clavaron en ella, una mezcla de lástima y morbo. Sintió como el color se le subía al rostro, una quemazón de vergüenza que luchó por ocultar tras una máscara de profesionalismo impasible. Esa misma noche, la humillación se materializó en una orden directa. Márquez le exigió que se quedara en la oficina para corregir personalmente el informe millonario que Chloe había arruinado. Tú eres la única que puede arreglar esto a tiempo, cariño. Es crucial, le dijo, enmarcando la degradación como un voto de confianza en su capacidad. Así que allí se quedó, hasta las 3 de la madrugada, rodeada por el silencio de un edificio vacío, arreglando los errores de la asistente de su marido. Cada cifra que corregía, cada párrafo que reescribía, se sentía como un insulto personal. El agotamiento era inmenso, pero era superado por un resentimiento amargo que comenzaba a hervir bajo la superficie de su compostura. Estaba limpiando el desorden de la mujer por la que su esposo había cancelado su aniversario. La confirmación de lo que su instinto ya gritaba llegó hace 2 noches, a través de una llamada telefónica. Márquez estaba supuestamente en una conferencia en otra ciudad. Ella lo llamó para discutir un asunto urgente de la empresa, y su voz sonaba extrañamente tensa y distante. Mientras él le daba excusas vagas, Grace escuchó un sonido en el fondo de la habitación de su hotel. Al principio no pudo identificarlo, un murmullo suave, casi imperceptible. Pero entonces lo oyó claramente. Una risa femenina, seguida por una palabra susurrada. Era la voz de Chloe. El corazón de Grace se detuvo por un segundo. Antes de que pudiera decir nada, Márquez tartamudeó una excusa sobre la televisión y colgó abruptamente. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier confesión. Y así llegamos a esta mañana, la mañana en que Grace se despertó, sabiendo que todo había terminado. No había dormido en toda la noche, la escena de la llamada telefónica repitiéndose en un bucle infernal en su mente. El sol entraba por los enormes ventanales de la villa, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire de una casa perfectamente limpia pero sin vida. Por primera vez, no sentía la necesidad de llorar. La tristeza había sido reemplazada por una frialdad extraña, una claridad casi dolorosa. Su armadura no solo estaba agrietada, se había desintegrado por completo, dejándola expuesta y cruda. Se levantó de la cama con un único propósito formándose en su mente. Una decisión que se sentía como el primer respiro de aire fresco después de años de asfixia. Iba a renunciar. Iba a salir de la empresa y de su vida. El proceso de prepararse para ir a la oficina fue un ritual mecánico, desprovisto de cualquier emoción. Se puso su traje más caro, una armadura de seda y lana que siempre le había dado una sensación de poder, pero que hoy se sentía como un disfraz. Se maquilló con una precisión quirúrgica, ocultando las huellas de una noche sin dormir. Mientras conducía por las calles de la ciudad, el mundo exterior parecía borroso, un paisaje sin importancia visto a través del parabrisas. Su mente estaba extrañamente en calma, una calma gélida que precede a las grandes tormentas. Estaba desconectada de todo, como si observara a otra mujer tomar el control de su cuerpo. La ciudad que había ayudado a conquistar, edificio por edificio, contrato por contrato, ahora se sentía como un territorio enemigo, un lugar del que necesitaba escapar desesperadamente. Al llegar al imponente edificio de la corporación, el portero la saludó con la deferencia de siempre,
Un «buenos días, señora directora», que sonó hueco y anacrónico. Subió en el ascensor, sola, observando su propio reflejo en las puertas de acero pulido. La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña, con los ojos demasiado brillantes y una rigidez en la mandíbula que delataba la tensión oculta. Cada piso que ascendía se sentía como un paso más hacia una liberación inevitable. El número 37 se iluminó, y las puertas se abrieron con un suave silbido, revelando el piso que había sido su segundo hogar, o quizás su verdadero hogar durante demasiado tiempo. Sintió un escalofrío al pisar la alfombra. El aire acondicionado le pareció más frío que nunca. Mientras caminaba hacia su oficina, notó que el ambiente estaba cargado de una electricidad inusual. El murmullo habitual de la mañana se detuvo a su paso, seguido de susurros apenas disimulados. Las miradas de sus colegas eran furtivas, esquivas. La gente que normalmente la saludaba con una sonrisa, ahora bajaba la vista hacia sus ordenadores o se giraba bruscamente. El aire estaba impregnado de algo más que el caro perfume ambiental. Olía a conspiración, a secretos compartidos en voz baja junto a la máquina de café. La paranoia comenzó a instalarse, una sensación helada en la nuca. Era como si todos en esa planta supieran algo que ella no, como si fuera la protagonista de una obra de teatro cuyo guión desconocía por completo. Su asistente, Isabela, una mujer leal que había trabajado con ella durante 5 años, la esperaba junto a su puerta. La expresión en el rostro de Isabela era de profunda preocupación. Sus ojos transmitían una advertencia silenciosa. No hubo sonrisas ni charlas triviales. «Grace», dijo en voz baja, casi en un susurro, «el consejo ha convocado una reunión de emergencia. En la sala principal. Te están esperando». No dijo, «El señor Márquez te espera», sino, «te están esperando». Un plural ominoso que incluía a todo el poder de la empresa. La forma en que lo dijo, la urgencia en su tono, confirmó las sospechas de Grace. Esto no era una coincidencia. No había llegado allí para renunciar. Había sido convocada a su propio juicio. El pasillo que conducía a la sala de juntas principal nunca le había parecido tan largo. Cada paso de sus tacones resonaba en el suelo de mármol con una claridad escalofriante, un eco solitario en medio del silencio que se había formado a su alrededor. Pasó junto a las oficinas con paredes de cristal, viendo las siluetas de ejecutivos que se apartaban de la vista o la observaban con una curiosidad morbosa. Se sentía como un animal acorralado, caminando hacia el centro de la arena. La carta de renuncia que había redactado mentalmente, las palabras de dignidad y liberación que planeaba pronunciar, ahora parecían ingenuas, inútiles. La certeza de que había caído en una trampa perfectamente orquestada se apoderó de ella, y un miedo frío comenzó a reemplazar su resolución. Empujó la pesada puerta de madera de la sala de juntas y entró. La escena que la recibió fue peor de lo que había imaginado. La mesa de caoba, larga y pulida, estaba ocupada por todo el consejo directivo. Su suegro, el presidente del consejo, estaba sentado en el centro, y en la cabecera, presidiendo la reunión, estaba Márquez. Él no la miró. Mantenía la vista fija en unos documentos que tenía delante. Su perfil era una máscara de indiferencia profesional. El aire en la sala era denso, irrespirable. No había saludos, ni una sola palabra de bienvenida. Era el silencio de un pelotón de fusilamiento esperando la orden final. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que la ausencia de Chloe en esa sala era la prueba más contundente de su poder. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, su suegro comenzó a hablar. Su voz era tranquila, mesurada, lo que la hacía aún más cruel. No hubo acusaciones directas ni gritos, solo una letanía de jerga corporativa, diseñada para aniquilarla. Habló de una preocupante falta de alineación con los objetivos estratégicos, de problemas de rendimiento recientes y de decisiones que han puesto en riesgo activos de la compañía. Cada frase era una daga envuelta en seda, una acusación velada que la pintaba como incompetente y negligente. Grace permaneció de pie, paralizada, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Estaba siendo despojada de su legado, de su reputación, de su identidad, palabra por palabra. Sus ojos buscaron desesperadamente a Márquez. Buscaba una señal, un gesto,
Una mínima vacilación que indicara que el hombre con el que había compartido su vida seguía allí, en algún lugar detrás de esa fachada de CEO implacable. Pero no encontró nada. Su rostro permanecía impasible, sus ojos fríos como el acero. Cuando su padre terminó de enumerar las falsas acusaciones, Márquez asintió levemente, un gesto de confirmación casi imperceptible que selló su traición. En ese instante, Grace comprendió la verdadera profundidad de su engaño. No se trataba solo de una infidelidad, era una aniquilación total. Él no solo la había reemplazado en su cama, la estaba borrando de la historia que ella misma había escrito para él. La voz de su suegro volvió a sonar, pronunciando la sentencia final. Por lo tanto, Grace, y con profundo pesar, el Consejo ha votado por unanimidad la terminación de tu contrato, con efecto inmediato. La frase la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Un zumbido agudo llenó sus oídos, y la sala pareció inclinarse sobre su eje. No le habían permitido renunciar. Le habían quitado incluso esa última pizca de poder, la dignidad de poder marcharse por su propia voluntad. La habían despedido. La habían humillado de la forma más pública y definitiva posible. Era un acto calculado para asegurar que todos supieran que ella no se iba, sino que era desechada, expulsada del paraíso que había ayudado a construir desde los cimientos. No recuerda cómo, pero logró darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, luchando por no desmoronarse allí mismo. El paseo de vuelta a su oficina fue una tortura. Las puertas de cristal ya no ocultaban las miradas, ahora eran descaradas, llenas de la lástima y el desprecio que se reserva para los caídos en desgracia. Ya no era una directora, era un fantasma corporativo. Abrió la puerta de su oficina, entró y la cerró tras de sí. El suave clic de la cerradura fue el sonido que finalmente rompió su autocontrol. Se apoyó contra la madera, y por primera vez en todo el día, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, un temblor que nacía desde lo más profundo de su ser. Apoyada contra la puerta, el temblor de su cuerpo se convirtió en espasmos violentos. Luchaba por respirar. Cada inhalación era un esfuerzo agudo y doloroso, como si sus pulmones se hubieran encogido. No había lágrimas. El shock era demasiado profundo, demasiado paralizante para permitir tal liberación. Su lujosa oficina, antes un santuario de poder y control, ahora se sentía como las paredes de una tumba. El silencio ya no era pacífico. Era un vacío que amplificaba el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos. Miró el escritorio de caoba, los premios de la industria alineados en el estante, los símbolos de una vida que, en cuestión de minutos, se había revelado como un fraude monumental. Todo era una decoración en el escenario de su propia humillación. Y entonces, un sonido extraño escapó de sus labios. Fue una risa hueca, amarga, desprovista de cualquier alegría. Era el sonido de algo rompiéndose por dentro. Se rió de su propia estupidez, de su fe ciega en un amor que había sido una transacción comercial en la que ella era el único activo sacrificable. Se rió de los años de noches sin dormir, de la salud que había perdido, de la lealtad que había ofrecido a un hombre que la veía como un simple peldaño en su escalera. La risa se convirtió en un sollozo ahogado, un estertor seco que le raspaba la garganta. La ironía era tan cruel, tan abrumadora, que la única respuesta posible era esa muestra de locura momentánea. Había sido la mejor empleada, la mejor socia, y su recompensa era la aniquilación. Su mano, todavía temblando, agarró el teléfono móvil sobre el escritorio. Sus dedos se cerraron sobre el dispositivo con una fuerza descomunal, los nudillos blanqueándose por la presión. El frío metal del teléfono era lo único real en un mundo que se había vuelto irreal. Quería lanzarlo contra la pared, hacerlo añicos, destruir el símbolo de su conexión constante con Márquez y la empresa. Pero no lo hizo. Simplemente lo apretó, canalizando toda su rabia, su dolor y su impotencia en ese único acto de presión. El dolor agudo en los huesos de su mano era un ancla, un recordatorio físico de que esto estaba sucediendo de verdad, que no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Era su vida, implosionando en tiempo real. El agudo zumbido del intercomunicador la sobresaltó, un sonido intrusivo que la devolvió a la realidad de su situación. Apretó el botón con un dedo tembloroso. Era la voz impersonal del jefe de seguridad. Le informó, con un tono cortés pero inquebrantable, que según el protocolo de la empresa,
Disponía de 1 hora para recoger sus efectos personales. Después de eso, un guardia la escoltaría fuera del edificio. 1 hora. Le daban 60 minutos para empaquetar 8 años de su vida. La frialdad del procedimiento era otra humillación calculada, un mensaje claro de que ya no era una persona de confianza, sino un riesgo potencial, una extraña dentro de las paredes que ella misma había ayudado a levantar. El reloj había comenzado a correr hacia su borrado final. Comenzó a moverse como una autómata, abriendo los cajones de su escritorio. ¿Qué se suponía que debía llevarse? Las fotografías enmarcadas de ella y Márquez en eventos sociales, sonriendo a la cámara, ahora parecían grotescas. Los premios y reconocimientos se sentían como trofeos de una batalla perdida. Con manos entumecidas, tomó una caja de cartón vacía y comenzó a meter dentro los pocos objetos que se sentían verdaderamente suyos. Un par de libros, una pluma estilográfica que le había regalado su padre, una pequeña planta que había cuidado con esmero. Cada objeto evocaba un recuerdo ahora contaminado. La caja era patéticamente pequeña, una prueba tangible de lo poco que le pertenecía en realidad de esa vida que creía haber construido. Mientras sus dedos rozaban un pequeño joyero en el fondo de un cajón, un recuerdo específico la asaltó con la violencia de una bofetada: el collar. Para su último aniversario, Márquez le había regalado un deslumbrante collar de diamantes, supuestamente valorado en $1.000.000. Hizo un gran espectáculo de ello en una cena íntima, llamándolo un símbolo de su amor eterno. Una semana después, vio en una revista una foto de una gala benéfica. En el fondo, apenas visible, estaba Chloe, y alrededor de su cuello, brillando bajo las luces, estaba el collar genuino. En ese momento, Grace se dijo a sí misma que era una simple coincidencia, una imitación barata. Pero ahora, en la fría y brutal claridad de este día, la verdad la golpeó. El suyo era la farsa. Esa revelación fue más dolorosa que el propio despido. No se trataba solo de infidelidad, ni siquiera de la traición profesional. Era la crueldad calculada, la burla deliberada. Le había regalado una copia sin valor mientras adornaba a su amante con el tesoro real. Era un mensaje cifrado sobre su valor a sus ojos. Ella era la réplica, la imitación, la fachada. Chloe era la auténtica. Este acto de desprecio era tan profundo, tan malévolo, que le heló la sangre en las venas. La despojaba de su valor de la forma más literal posible. Ya no era solo desechable, había sido el objeto de una broma cruel y privada, una humillación que solo ahora comprendía en toda su magnitud. El tiempo se agotó. Un golpe suave en la puerta anunció la llegada del guardia de seguridad. Era un hombre mayor, amable, que siempre la había saludado con una sonrisa. Ahora, su rostro mostraba una expresión de incómoda compasión. Grace tomó su pequeña caja de cartón, un peso insignificante en sus brazos, pero increíblemente pesado para su alma. Salió de la oficina y comenzó el último y más largo paseo por el pasillo. Esta vez no bajó la mirada. Mantuvo la cabeza alta, mirando directamente a los rostros curiosos y compasivos. No era un acto de orgullo, sino de pura y desnuda supervivencia. No les daría la satisfacción de verla completamente destruida. Que miraran, que recordaran quién era ella en ese momento. El viaje en el ascensor hacia la planta baja fue un descenso silencioso y sombrío. El guardia permaneció a su lado, sin decir una palabra. Su presencia era un recordatorio constante de su nueva condición de paria. Las puertas se abrieron al vestíbulo principal, un espacio vasto y bullicioso que ahora parecía un escenario ajeno. El guardia la acompañó hasta las puertas giratorias, el límite final de su antiguo mundo. Al poner un pie en la acera, el ruido de la ciudad la envolvió. El estruendo del tráfico, las sirenas a lo lejos, las voces de la gente. El mundo seguía girando, completamente indiferente al cataclismo que acababa de ocurrir en el piso 37. Se quedó allí, de pie en la acera, abrazando su caja de cartón como si fuera un salvavidas. Un taxi pasó a toda velocidad, salpicando agua sucia cerca de sus zapatos caros. El imponente rascacielos de cristal y acero se alzaba a sus espaldas, ya no como un símbolo de su poder, sino como la lápida de su vida anterior. Fue en ese momento que el peso total de su realidad la aplastó. No tenía trabajo, no tenía marido. Su hogar era una casa vacía llena de mentiras. Estaba profunda y aterradoramente sola. Se encontraba al borde de un abismo,
un vacío inmenso y desconocido que se abría ante ella, sin nada ni nadie a quien aferrarse. Finalmente, su brazo se levantó casi por voluntad propia y detuvo un taxi. Durante el trayecto a casa, se sentó rígidamente en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver nada. La vida de la ciudad continuaba con su ritmo frenético y ajeno. Gente corriendo para cruzar la calle, comerciantes abriendo sus tiendas, el ruido incesante del tráfico. Todo parecía pertenecer a una dimensión diferente, un mundo del que ella había sido expulsada. El taxista intentó iniciar una conversación sobre el tiempo, pero la respuesta de Grace fue un murmullo ininteligible. Se rindió y encendió la radio, llenando el coche con una música pop trivial que sonaba increíblemente discordante. Ella simplemente observaba su propio reflejo pálido superpuesto sobre el paisaje urbano que pasaba. Cuando el taxi se detuvo frente a la imponente fachada de su villa, la casa le pareció un monumento a la frialdad. Su arquitectura moderna y minimalista, que antes le parecía elegante y sofisticada, ahora se asemejaba a un mausoleo de lujo. Pagó al conductor con un billete arrugado de su cartera, sin esperar el cambio. Cada paso por el sendero de piedra hacia la puerta principal se sentía pesado, como si caminara a través de un lodo espeso. Al introducir la llave en la cerradura y abrir la puerta, el silencio que la recibió fue diferente al de otras veces. Ya no era simplemente la ausencia de sonido, era una presencia física, una entidad opresiva que la esperaba para recordarle la magnitud de su fracaso. Dejó la caja de cartón en el suelo del vestíbulo. El sonido de sus propios pasos sobre el suelo de madera pulida resonaba de forma antinatural en la vasta sala de estar de doble altura. El eco parecía burlarse de ella, amplificando su soledad. Paseó la vista por el espacio, los sofás de diseño italiano, la alfombra persa, el carísimo cuadro abstracto que colgaba en la pared principal. Todo había sido elegido por Márquez para proyectar una imagen de éxito y buen gusto. Nada en esa casa hablaba de ella, de sus gustos, de su alma. Era un escenario impecable para una obra de teatro que acababa de ser cancelada abruptamente, y ella era la única actriz que quedaba en el plató vacío. Sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre una mesa auxiliar. Era de unas vacaciones en Grecia, 5 años atrás. En la foto, ella y Márquez sonreían, abrazados, con el mar Egeo de fondo. Recordaba ese día, la sensación del sol en su piel, la creencia ingenua de que esa felicidad duraría para siempre. Tomó el marco con manos temblorosas y acercó la foto a su rostro, escudriñando la sonrisa de él. Buscaba una fisura, una señal, un indicio del hombre en el que se convertiría, del traidor que se escondía detrás de esa mirada cariñosa, pero no encontró nada. Su habilidad para la farsa era perfecta, y esa constatación fue como una daga de hielo clavándose en su corazón. Una nueva energía, fría y afilada, comenzó a recorrer sus venas. Subió las escaleras con un propósito, dirigiéndose directamente a su dormitorio. Abrió el armario y fue a su joyero. Allí estaba, en una caja de terciopelo, el collar falso, la imitación de $1.000.000. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de su mano. Las piedras brillaban bajo la luz, pero ahora su brillo parecía barato, artificial. Ya no representaba un amor imperfecto, sino una burla cruel. Sin dudarlo un segundo, caminó hacia el cuarto de baño, levantó la tapa del cubo de la basura y lo dejó caer. El ligero sonido de los diamantes de imitación golpeando el plástico del fondo fue extrañamente satisfactorio. Fue un acto de profanación, el primer eslabón roto de su cadena. Luego, su mirada se dirigió a su vestidor. Sus ojos se fijaron en un espacio vacío en el estante superior, donde solía estar su bolso favorito, una pieza de edición limitada por la que había esperado meses. Recordó la discusión de hacía unas semanas, cuando le preguntó a Márquez por él. Él había respondido con indiferencia que lo había donado a una subasta benéfica sin consultarle, diciendo que ella ya tenía demasiados. La mentira era tan burda, pero ella la había aceptado para evitar un conflicto. Ahora, la imagen de una foto que había visto en las redes sociales de Chloe saliendo de un restaurante, con ese mismo e inconfundible bolso colgado del brazo, apareció en su mente con una claridad cegadora. La rabia que sintió en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era explosiva ni ruidosa, sino una furia blanca, concentrada y glacial. No podía arañar el bolso real, pero encontró la caja original y el guardapolvo de fieltro en el fondo del armario.
Con un movimiento deliberado, tomó un abrecartas de metal de su escritorio y con una precisión metódica comenzó a rasgar y cortar la caja de la marca de lujo. Cada corte era una liberación. Cada pedazo de cartón destrozado era un grito silencioso contra la humillación, contra el desprecio de que sus bienes más preciados fueran tratados como sobras para ser entregadas a su amante. No era un arrebato de histeria, sino un acto de demolición controlada. Mientras observaba los restos de la caja a sus pies, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. El dolor paralizante y la conmoción estaban dando paso a una emoción mucho más útil, la ira, una ira pura, fría y cristalina. Se miró en el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada ya no era una víctima temblorosa. Sus ojos, aunque rodeados por el cansancio, estaban secos y ardían con una nueva luz. La directora de operaciones que podía manejar crisis multimillonarias, la estratega que nunca perdía la calma bajo presión, estaba despertando de un largo letargo. La mujer que había sido borrada estaba empezando a planear cómo reescribir su propia historia. De pie, en medio del silencio de su casa, la verdad fundamental de su dolor finalmente se hizo evidente. El nudo en su pecho no era por la pérdida de Márquez. ¿Cómo podría llorar por un hombre que, en realidad, nunca había existido? El hombre que amaba era una construcción, una fachada que ella misma había ayudado a mantener. No, su dolor era por ella, por los 8 años perdidos, por la joven ambiciosa y brillante que había sacrificado su salud, su tiempo y su propia identidad por una mentira. Estaba de luto por su propio tiempo desperdiciado, y ese tipo de duelo no pedía lágrimas, sino justicia. Esta claridad no era dolorosa, era liberadora, como un soplo de aire helado en un día sofocante. Bajó las escaleras y se detuvo en el centro de la sala de estar. La quietud exterior ahora reflejaba su nueva calma interior. La tormenta había pasado, y en su lugar había quedado una determinación inquebrantable. Ya no se trataba de sobrevivir al día, ni de entender el porqué. La única pregunta que importaba ahora era, ¿y ahora qué? Un plan comenzó a formarse en su mente, no nacido de la venganza impulsiva, sino de la fría precisión de una estratega. No se limitaría a sobrevivir a este desastre. Iba a desmantelar el mundo de mentiras de Márquez, pieza por pieza. Iba a reclamar su nombre, su historia y su dignidad. El juego acababa de cambiar de reglas, y ahora era ella quien las dictaba. La primera acción de la nueva Grace no fue emocional, sino eminentemente práctica. Se sentó frente a su ordenador portátil personal, sus movimientos ahora imbuidos de una nueva precisión. Ignoró la bandeja de entrada de su correo personal, que seguramente estaría llenándose de mensajes de falsas condolencias. En su lugar, hizo una llamada. No a una amiga para desahogarse, ni a sus padres para preocuparlos, sino a su gestor de patrimonio privado. Su voz, cuando habló, era irreconocible, fría, tranquila y totalmente controlada. Le dio instrucciones claras y concisas para comenzar a liquidar una serie de activos que estaban legalmente bajo su nombre, moviendo los fondos a una nueva cuenta a la que solo ella tenía acceso. Estaba construyendo un muro financiero, asegurando sus recursos antes de la batalla. El siguiente paso fue un acto de demolición simbólica de su futuro compartido. Recordó el apartamento en el centro de la ciudad, un proyecto secreto en el que había invertido su propio dinero. Era una sorpresa que planeaba darle a Márquez, un nido para cuando decidieran alejarse del frenesí corporativo, un lugar lleno de luz y sueños. Ahora, esos sueños estaban muertos. Buscó el número del mejor agente inmobiliario de la ciudad, un hombre conocido por su agresividad y rapidez. «Quiero venderlo», le dijo, sin rodeos. «No me importa negociar el precio a la baja. Lo que necesito es velocidad. Véndalo ayer». Colgó el teléfono sintiendo cómo se cortaba otro hilo, el que la ataba a un futuro que ya nunca existiría. Sabía que para la guerra que se avecinaba, necesitaba un general. Su tercera llamada fue a la abogada de divorcios más temida de la ciudad, una mujer conocida como la Tiburón. La había conocido en un contexto profesional y siempre había admirado su implacable eficiencia. Concertó una cita para esa misma tarde. Cuando habló con la abogada por teléfono, relató los hechos con la misma claridad desapasionada con la que presentaría un informe trimestral. No hubo lágrimas, ni acusaciones de infidelidad. Solo hechos. 8 años de matrimonio, su papel fundamental en el crecimiento de la empresa, su despido sumario,
las pruebas que creía poder reunir. Estaba reuniendo a su ejército. La reunión tuvo lugar en un despacho minimalista y austero que reflejaba la personalidad de la abogada. Grace llegó preparada, con una carpeta que contenía copias de extractos bancarios, registros de propiedad y un resumen de sus contribuciones a la empresa. La abogada, una mujer de unos 50 años con una mirada que parecía capaz de ver a través del acero, escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Quedó visiblemente impresionada, no por la historia, que seguramente había oído en muchas variantes, sino por la compostura y la preparación de Grace. «Esto va a ser una carnicería, señora Márquez», dijo la abogada con franqueza. «Lo sé», respondió Grace. «Por eso la he contratado». Al final de la reunión, la abogada ya había redactado la petición inicial de divorcio. La deslizó sobre la mesa hacia Grace. «Puede llevársela a casa y pensar en ello», le sugirió. Pero Grace no necesitaba pensar. Tomó la pluma y, sin un ápice de vacilación, firmó el documento. El trazo de su nombre sobre el papel fue firme y seguro. Mientras lo hacía, una sensación inesperada la invadió. No fue tristeza ni rabia, sino un profundo y abrumador alivio. Una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. Era la sonrisa de una prisionera que acaba de forzar la cerradura de su propia celda. La libertad había comenzado oficialmente. De vuelta en su coche, hizo la llamada más importante del día. Siguiendo la recomendación de su abogada, contactó a un investigador privado, el mejor y más discreto de la ciudad. Su plan no era solo asegurar su futuro financiero, era desenterrar la verdad. Sabía que atacar a Márquez de frente sería difícil. Su imagen pública era impecable, pero Chloe era el eslabón débil, la puerta de entrada a su podrido imperio. Las instrucciones que le dio al investigador fueron quirúrgicas. «Quiero un informe completo sobre Chloe Dubois, su historial académico, sus trabajos anteriores, sus conexiones familiares, su dirección actual. Verifique cada dato. Ponga especial atención a su título universitario». La villa, que por la mañana había sido un mausoleo de su vida pasada, se había transformado por la tarde en su cuartel general. Con una taza de té humeante a su lado, se sentó frente a su ordenador, trabajando con una concentración que no sentía desde hacía meses. Estaba revisando sus copias de seguridad personales, archivos antiguos, correos electrónicos encriptados y registros que había guardado por instinto. Buscaba pruebas de su trabajo, de las estrategias que había diseñado, de las crisis que había resuelto. La directora de operaciones había vuelto a tomar el mando. La operación, esta vez, era su propia vida, y no iba a permitir que fracasara. Su antiguo teléfono del trabajo, que había tirado dentro de su bolso, no dejaba de vibrar. La pantalla se iluminaba con los nombres de Márquez, su suegro y otros ejecutivos. Probablemente eran mensajes cuidadosamente redactados por abogados, intentando controlar los daños o quizás, absurdamente, disculparse. Grace sacó el teléfono, miró la pantalla con una sensación de desprecio absoluto y lo apagó. Luego, con un movimiento deliberado, abrió la carcasa trasera, extrajo la tarjeta SIM y la colocó sobre la mesa. Había cortado la correa. Ya no podían alcanzarla. El silencio que siguió fue una victoria en sí misma. La eficiencia del investigador privado superó sus expectativas. Apenas 2 horas después, recibió un correo electrónico encriptado con un informe preliminar. Era corto y directo. La prestigiosa universidad de la que Chloe afirmaba haberse graduado con honores no tenía ningún registro de una alumna con ese nombre. Su expediente académico, el que había presentado a Recursos Humanos, era una completa invención. Grace leyó el mensaje 2 veces. Una sonrisa fría y afilada se extendió por su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de confirmación. Era la primera grieta en la fortaleza. Era una prueba tangible, irrefutable, y era solo el principio. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Grace se quedó de pie junto al ventanal de su sala, observando las luces lejanas. La casa seguía en silencio, pero ya no era un silencio opresivo. Era el silencio cargado de electricidad de una sala de guerra antes de la primera ofensiva. Era la calma concentrada de una depredadora que ha localizado a su presa y espera pacientemente el momento perfecto para atacar. El miedo se había evaporado por completo, reemplazado por un propósito inquebrantable. El día que había comenzado con el colapso total de su mundo, estaba terminando con ella, sola, colocando la primera piedra de su nuevo imperio, sobre las ruinas del antiguo.
En los días que se siguieron, la vida de Grace adquirió un nuevo ritmo, una rutina de disciplina y propósito. Las mañanas no comenzaban más con el zumbido del teléfono de la empresa, mas con la llegada de un email encriptado del investigador privado. Cada informe era una pieza a más en el rompecabezas de la vida fabricada de Chloe. No era apenas el diploma universitario. Sus referencias de empleos anteriores eran falsas, números de teléfono que llevaban a callejones sin salida o a amigos que recitaban un guión. La historia que ella contaba sobre su familia adinerada y culta era una farsa. El investigador localizó a sus padres verdaderos en una pequeña ciudad industrial, una pareja humilde que no tenía noticias de ella hacía años y que creía que ella trabajaba como secretaria. La verdad más sombría e impactante llegó una semana después. El investigador, siguiendo un rastro digital de foros borrados y perfiles archivados, descubrió el pasado de Chloe como acompañante de lujo. La evidencia era irrefutable: fotografías, anuncios con un seudónimo e incluso registros financieros que mostraban un patrón de grandes depósitos en efectivo de fuentes no rastreables. Para Grace, la revelación no fue un choque moral sobre la profesión de Chloe, sino sobre la escala monumental de la mentira. Márquez no se había enamorado de una asistente ingenua. Había sido seducido por una profesional del engaño, una mujer que había construido una identidad enteramente nueva para infiltrarse en su mundo. Como la estratega que era, Grace comenzó a conectar los puntos. Reexaminó mentalmente los últimos 2 años en la empresa, los viajes de negocios repentinos de Márquez con Chloe, los proyectos inexplicablemente asignados a ella a pesar de su supuesta incompetencia, los gastos corporativos exorbitantes que fueron aprobados sin cuestionamiento. Todo encajaba ahora con una claridad terrible. Chloe no era solo la amante de Márquez, era un pasivo andante, una amenaza a la seguridad de la empresa que él dirigía. La telaraña de mentiras era mucho más amplia que una simple traición conyugal, y Grace se dio cuenta de que había subestimado el peligro que ambos representaban, no solo para ella, sino para todo el imperio que ella ayudó a construir. Con esta nueva comprensión, el objetivo de Grace se volvió más nítido. Destruir a Márquez en el mundo de los negocios sería una batalla larga y difícil, pero arruinar su reputación social era un arte que ella entendía perfectamente. Y la clave para eso eran sus padres. Los Márquez mayores eran el epítome de la vieja guardia, una familia obsesionada por la imagen, el linaje y el legado. Habían aceptado a Grace en su círculo cerrado por su competencia y su familia respetable. La idea de que su único hijo estaba a punto de casarse con una mujer con un pasado fabricado y escandaloso los dejaría horrorizados. Grace supo entonces que su jugada final no era para Márquez, era para ellos. Como si el destino estuviera conspirando a su favor, la invitación llegó. Entregada por un mensajero particular para garantizar que ella la recibiera personalmente. Era una tarjeta gruesa, de color crema, con letras doradas en relieve. Anunciaba la fiesta de compromiso de Márquez y Chloe. El evento se realizaría en la propiedad de los padres de él, el corazón del círculo social de la élite de la ciudad. La audacia del gesto la dejó sin aliento. No era solo una fiesta, era una coronación pública, una celebración de su victoria sobre las cenizas de la vida de ella. Estaban restregándole su felicidad en la cara, seguros de que ella estaba derrotada y silenciada. Pero, en lugar de sentirse humillada, Grace sintió una oleada de euforia helada. Sostuvo la invitación en la mano, sintiendo el peso del papel caro. Su primera reacción fue romperla en 1000 pedazos. Pero la estratega dentro de ella vio la verdad. Aquello no era un insulto, era una oportunidad de oro. Habían preparado el escenario, reunido al público y la habían invitado al espectáculo. Todos sus amigos, sus socios, la prensa social y, lo más importante, la familia de él, estarían todos juntos en un solo lugar. Sería el escenario perfecto para el acto final. Ella no confirmó su asistencia. Su llegada sería la respuesta. Una sonrisa lenta y peligrosa se formó en sus labios. Habían cometido el error de un aficionado, subestimar a un enemigo que creían haber destruido. En los días previos a la fiesta, Grace se dedicó a forjar su arma. Ya no se trataba solo de recopilar información, se trataba de transformarla en una narrativa devastadora. Con la ayuda de un experto en tecnología recomendado por su investigador, compiló las pruebas en un formato que nadie podría ignorar. No sería una presentación de diapositivas corporativa, sino un video corto, elegante y brutalmente eficaz. Incluía copias del diploma falso,
la línea de tiempo de sus mentiras sobre empleos anteriores y, lo más importante, las pruebas de su pasado oculto. Sería ejecutado con la precisión de una directora experimentada, diseñado para causar el máximo impacto en el menor tiempo posible. La pieza final del rompecabezas llegó 48 horas antes de la fiesta. El investigador, a través de un contacto en el submundo digital, logró obtener la prueba definitiva: un video. Era un clip corto, grabado por un antiguo cliente de Chloe, que aparentemente la había chantajeado en el pasado. Las imágenes eran explícitas y no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de sus servicios. Para Grace, el objetivo del video no era avergonzar a Chloe por su pasado, sino exponer el fraude total que ella representaba. La mujer que estaba a punto de entrar en la familia Márquez era una mentirosa patológica. El video era la verdad irrefutable. Grace vio los primeros segundos, con el rostro impasible, y autorizó su inclusión. La noche anterior a la fiesta, reinaba la calma en la villa de Grace. El trabajo estaba hecho. Las pruebas estaban compiladas. El plan estaba trazado y todos los detalles logísticos resueltos. Por primera vez en semanas, se permitió relajarse. Llenó la bañera con agua caliente, añadió sales de lavanda y se sumergió, cerrando los ojos. Era la serenidad de un general en la víspera de la batalla, un comandante que ya ha previsto todos los movimientos del enemigo y simplemente está esperando el amanecer. No había ansiedad, ni miedo, ni duda, solo una certeza tranquila y absoluta en la justicia que estaba a punto de ser servida. No iba a una pelea, iba a ejecutar una sentencia. El día de la fiesta, se preparó con el cuidado de un guerrero vistiendo su armadura. Eligió un vestido que era la antítesis de todo lo que ella representaba antes. No era un traje de negocio sobrio ni un vestido de luto. Era un vestido de seda rojo sangre, elegante, atrevido e inolvidable. Una pieza que no pedía disculpas y que exudaba poder. Su cabello estaba arreglado en un peinado sofisticado y su maquillaje era impecable, destacando sus ojos con una intensidad feroz. Al mirarse en el espejo, no vio al fantasma pálido que había sido escoltado fuera de su oficina. Vio a una reina, lista para incendiar un reino de mentiras y bailar sobre sus cenizas. Llegó a la propiedad de los Márquez al anochecer. La larga entrada estaba flanqueada por coches de lujo, y la mansión brillaba con luces cálidas, proyectando una imagen de felicidad y opulencia. La música clásica y el sonido de risas flotaban en el aire de la noche. Grace ignoró el servicio de aparcacoches, estacionando su propio coche en una calle lateral y caminando los últimos metros. Su figura, envuelta en el vestido rojo, era un corte de color vibrante contra la noche, una premonición solitaria de lo que estaba por venir. Su entrada deliberadamente discreta le permitió deslizarse hacia adentro sin ser notada, una sombra moviéndose hacia el corazón de la celebración. No era una invitada. Era una fuerza de la naturaleza a punto de golpear la costa. Al entrar en el salón principal, el espectáculo de la hipocresía de la alta sociedad la recibió. Hombres con smokines caros y mujeres adornadas con joyas intercambiaban sonrisas falsas mientras sostenían copas de champán. En el centro de todo, como un rey y su nueva reina, estaban Márquez y Chloe. Ella llevaba un vestido blanco inmaculado, la personificación de la pureza nupcial. En su cuello, el verdadero collar de $1 millón brillaba, cada diamante un testigo de la traición. Márquez parecía radiante, el hombre que lo tenía todo. Grace los observó por un momento, y para su propia sorpresa, no sintió dolor, solo una calma fría y una claridad de propósito. Ellos eran solo los objetivos. Antes de que pudiera dar un paso más, fue interceptada por su ex-suegra. El shock en el rostro de la mujer mayor se transformó rápidamente en una gélida desaprobación. «Grace, ¿qué estás haciendo aquí?», siseó ella, su voz baja y llena de veneno. «Este no es tu lugar. Ten una pizca de decencia y vete». Grace la miró, no con ira, sino con una serenidad enigmática que desarmó a la mujer. Sonrió levemente. «Al contrario», respondió Grace, su voz suave pero firme. «He venido a ofrecer mis sinceras felicitaciones a la feliz pareja. No me perdería este momento por nada del mundo». La respuesta inesperada dejó a la mujer sin palabras, plantando la primera semilla de inquietud. Al otro lado del salón, Grace hizo un breve contacto visual con su cómplice. El técnico informático, disfrazado de miembro del personal de camareros, hizo un gesto de asentimiento casi imperceptible.
ya se había posicionado cerca de la cabina de sonido y video, donde un técnico del evento preparaba una presentación de diapositivas con fotos de la feliz pareja, programada para ser mostrada durante el brindis. El plan de Grace era simple y audaz. En el último segundo, su contacto cambiaría la memoria USB con las fotos por la memoria USB que ella le había proporcionado. Todo dependía del momento preciso. La tensión comenzó a aumentar. Una corriente eléctrica corriendo bajo su calma exterior. Era una directora a punto de dar la señal para la escena más importante de su vida. Finalmente, llegó el momento. Márquez, con una sonrisa presuntuosa, golpeó ligeramente su copa de champán con un tenedor, pidiendo silencio. La sala se quedó en silencio. Comenzó su discurso. Un torrente de clichés sobre encontrar a su alma gemela, su estrella polar, su luz. Miró a Chloe con una expresión de falsa adoración que revolvió el estómago de Grace. Elogió su bondad, su pureza de espíritu y su fuerza tranquila. Cada palabra era una mentira descarada, un cuchillo que él, sin saberlo, se estaba clavando en su propio pecho. Grace lo escuchó todo con la paciencia de una cazadora, esperando el momento perfecto para que la trampa se cerrara. «Y ahora», dijo Márquez, levantando su copa, «me gustaría compartir con todos ustedes un poco de nuestro viaje». Hizo una seña al técnico en la parte de atrás de la sala, esperando que comenzara la presentación de diapositivas de su amor fabricado. Un brindis por nosotros. Las luces del salón se atenuaron ligeramente, y todas las cabezas se giraron hacia la gran pantalla de proyección montada detrás del escenario improvisado. En ese preciso momento, Grace dio la señal. Un sutil gesto de cabeza, casi invisible a su contacto. La memoria USB fue cambiada. Márquez sonrió a la pantalla, esperando verse a sí mismo abrazando a Chloe en un yate en el Mediterráneo. La pantalla cobró vida, pero en lugar de una foto de vacaciones, lo que apareció fue un documento en alta definición, el diploma universitario de Chloe. En letras rojas y mayúsculas, superpuesta sobre el documento, estaba la palabra falsificación. Un murmullo de confusión y sorpresa recorrió a la multitud. Antes de que alguien pudiera procesarlo por completo, la imagen cambió, dando paso a un video. No había música dramática, solo un silencio clínico mientras el video mostraba, con la precisión de un informe de auditoría, las pruebas de las referencias laborales falsas, las capturas de pantalla de los anuncios de acompañante bajo un seudónimo y la cronología del fraude. El video, corto y directo, guardó el golpe de gracia para el final. La pantalla mostró un clip de video granulado pero inconfundible. Duró solo unos segundos, estratégicamente desenfocado en ciertas áreas, pero el contenido era claro. Mostraba a Chloe en una habitación de hotel con un hombre mucho mayor, en una interacción que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza comercial de su relación. El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado, denso. Solo fue roto por un grito agudo y horrorizado que provino de la madre de Márquez, quien se llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados por el pavor. La pantalla se volvió negra. Por un instante, nadie se movió. Fue como si el tiempo se hubiera congelado. Entonces, el caos estalló. El rostro de Márquez pasó de la arrogancia al pánico y a la más pura incredulidad en cuestión de segundos. Chloe, a su lado, estaba pálida como un fantasma, temblando visiblemente, su rostro una máscara de terror. El padre de Márquez, un hombre conocido por su autocontrol, tenía el rostro rojo de furia, mirando a su hijo y a su prometida como si quisiera matarlos. Los invitados comenzaron a susurrar en voz alta, a señalar, algunos incluso sacando sus teléfonos para grabar la escena. La fiesta perfecta se había convertido en una escena de humillación pública e irrevocable. Mientras toda la atención se centraba en la pareja que implosionaba en el centro de la sala, Grace se dio la vuelta. Con la misma calma con la que había entrado, comenzó a caminar hacia la salida. Su trabajo estaba hecho. La sentencia había sido ejecutada. Se movió a través de la multitud atónita, una dama de rojo alejándose del campo de batalla que ella misma había creado. No miró hacia atrás ni una sola vez. Los sonidos de gritos, acusaciones y llanto comenzaron a aumentar detrás de ella, pero para Grace eran solo un ruido lejano. Ya estaba en camino hacia su futuro, dejándolos atrás para que se ahogaran en la verdad que ella había revelado. Dentro de su coche,
con las ventanillas cerradas. El silencio era absoluto. Grace se alejó de la finca de los Márquez sin mirar ni una sola vez por el espejo retrovisor. El sonido lejano de las sirenas acercándose era la única indicación del caos que había dejado atrás. No sentía euforia, ni una alegría vengativa. En cambio, una sensación de profunda quietud se instaló en su pecho. Era la calma que sigue a una tormenta devastadora, cuando el aire está limpio y todo está en silencio. El peso que había llevado sobre sus hombros durante 8 años, la carga de mantener una mentira, de sacrificarse a sí misma, finalmente se había desvanecido. No estaba feliz, pero estaba ligera, estaba libre. Condujo de vuelta a la villa por última vez, pero no entró. Aparcó al otro lado de la calle y observó la casa oscura y silenciosa, ese lugar que había sido su prisión dorada, un mausoleo de promesas rotas y, brevemente, su cuartel general. Ahora parecía solo eso, una estructura de vidrio y hormigón, un objeto sin alma y sin poder sobre ella. Ya no contenía sus recuerdos, ni sus dolores. Había vaciado la casa de su significado, al igual que había vaciado su vida de la influencia tóxica de Márquez. Con una última mirada indiferente, puso el coche en marcha y se alejó, dejando atrás el último vestigio físico de su vida anterior. A la mañana siguiente, el sol encontró a Grace en el ambiente impersonal y ajetreado del aeropuerto internacional. Llevaba unos pantalones cómodos y un jersey de cachemira, lista para un vuelo de larga distancia. Solo llevaba una maleta de mano. En los días posteriores a la fiesta, trabajando con la eficiencia de un liquidador de empresas, había vendido la casa, el coche y todas sus posesiones. El dinero, combinado con el acuerdo de divorcio que el abogado de Márquez ofreció apresuradamente para evitar más escándalos, estaba a salvo en una cuenta en el extranjero. Estaba completamente libre, una nómada por elección, sin anclas y sin cadenas, lista para empezar de cero. No estaba huyendo sin rumbo, volaba hacia un propósito. Semanas antes, reactivando sus contactos profesionales, había respondido a un cazatalentos que la había estado persiguiendo durante meses. Una empresa tecnológica rival en Singapur buscaba un nuevo jefe de operaciones para su expansión en Asia. Tras una serie de entrevistas por vídeo, realizadas en plena noche en su sala de guerra, le hicieron la oferta. Era un puesto aún más alto, con más responsabilidades y un salario mayor. Su talento nunca perteneció a Márquez ni a su empresa. Siempre fue suyo, y el mundo real, el mundo basado en el mérito, lo sabía y la valoraba. Sentada en la puerta de embarque, viendo despegar los aviones, realizó su último acto simbólico de liberación. Sacó de su cartera la pequeña tarjeta SIM de su número de teléfono personal. Era el último eslabón que la conectaba con su antigua vida, el número que todos sus antiguos contactos tenían. Miró el pequeño trozo de plástico y metal por un momento, un microcosmos de toda su red social anterior. Luego, con un movimiento firme y decidido de sus dedos, lo partió en dos. El pequeño clic fue casi inaudible en medio del ruido del aeropuerto, pero para ella fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Arrojó los pedazos a una papelera cercana sin dudarlo. Embarque del vuelo 742 con destino a Singapur. La voz del altavoz la llamaba a su futuro. Grace se levantó, se colgó el bolso al hombro y se unió a la fila. No había nadie a quien despedir, ni lágrimas, ni abrazos. Solo estaba ella y el pasillo que tenía por delante. Mientras caminaba por la pasarela de acceso al avión, cada paso parecía más ligero que el anterior. La sensación de entrar en la cabina del avión fue como cruzar un umbral hacia una nueva realidad. El aire reciclado, los saludos educados de la tripulación, el suave zumbido de la aeronave, todo parecía prometedor, el ambiente de un nuevo comienzo. Se acomodó en su asiento de ventanilla. El avión carreteó, cogió velocidad y con un rugido potente se elevó a los cielos. Grace observó cómo la ciudad se hacía pequeña bajo ella, los edificios donde había trabajado, los barrios donde había vivido, los lugares que contenían gran parte de su historia, se encogieron hasta convertirse en un mapa abstracto, una red de luces lejanas. El ascenso de la aeronave la empujó suavemente hacia atrás en su asiento, una presión física que reflejaba la fuerza con la que se estaba lanzando lejos de su pasado. Subió cada vez más alto, dejando la ciudad y sus recuerdos atrás, envueltos en la oscuridad de la noche.
A 9.000 metros de altitud, por encima de las nubes, el cielo era vasto, oscuro e increíblemente despejado, salpicado de estrellas. La señal del cinturón de seguridad se apagó. El avión navegaba suavemente por la inmensidad. Grace miró por la ventanilla, su rostro reflejado en la superficie fría. No había rastros de ira, ni la sombra de la tristeza. Aquel fuego consumidor se había extinguido, y en su lugar no había cenizas, sino un terreno limpio y fértil. La justicia que buscaba no era un acto de venganza, sino un acto de reequilibrio. El universo, con su ayuda, había corregido su rumbo. La paz que sentía era profunda y serena. Reclinó el respaldo, cerró los ojos y respiró hondo por primera vez en mucho tiempo, una respiración completa y sin obstáculos. No pensó en lo que Márquez o Chloe estarían haciendo. Eran fantasmas, personajes de un libro que había terminado de leer y había vuelto a colocar en la estantería. Su futuro era una página en blanco, un cielo abierto, una historia aún por escribir. Por primera vez en casi una década, su vida le pertenecía única y exclusivamente a ella. Ya no era la esposa de alguien, la directora de alguien, la víctima de alguien. Era simplemente Grace. Y eso, se dio cuenta, era todo lo que necesitaba ser. No volaba para huir de un desastre, sino para abrazar su propia vida. El sonido de los motores del avión era una canción de cuna que la acunaba hacia el mañana. El pasado era un punto diminuto en el horizonte, que desaparecía rápidamente. Delante de ella, solo estaba el cielo nocturno, infinito y lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Grace sonrió, no a los demás, no a las cámaras, no a un reflejo en el espejo, sino a sí misma, una sonrisa tranquila de quien sobrevivió al infierno, y ahora, por fin, aprendía a volar por su cuenta, en sus propios términos.